Pero este es ahora el periodismo que ensalza a López Obrador. Es decir, antes era feliz con los reportajes sobre la corrupción de Peña Nieto, la violencia de Calderón, era feliz con lo que se decía en el New York Times, y ahora lo que le gustan son los dos moléculas, ¿no?, del mundo. Está en la línea el periodista León Krause. ¿Cómo te va, León? Qué gusto saludarte. Hola, Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué te pareció el desplante de López Obrador en la mañanera? Esta frase de que por encima de la ley está mi autoridad moral. El repetir y refrendar que hizo bien en publicar el teléfono celular de la periodista del New York Times que reveló la pieza sobre los presuntos financiamientos de los narcos a su campaña. ¿Qué te parece lo que hemos atestiguado en la mañanera? Me parece que y es uno de esos días en los que hay que hacer un poco de alto en el camino y poner una bandera ahí y marcarla, ¿no? Yo creo que el intercambio con Jessica Cermeño es un parteaguas, porque son métodos autocráticos, no es nuevo, pero lo de hoy rebasa una frontera. Es el amedrentamiento, el acoso que deriva en la censura, porque bueno, ¿para qué hacer pública la información privada de un periodista? Y eso, Carlos, tú lo sabes muy bien, si no es para tratar de amedrentarlo. Y bueno, queda claro que para López Obrador, por encima de la ley, por encima del respeto a la información privada, por encima del respeto a la labor periodística, esa labor periodística que, por cierto, él reconocía y aplaudía en ese mismo medio hace relativamente poco, por encima de todo eso está él y se acabó. Es un mensaje también al gremio de decir, lo que les va a pasar si ustedes revelan cosas sobre mí. Podemos publicar la dirección de sus casas, su teléfono celular. O sea, mídanle si se quieren meter conmigo. Un poco esta actitud medio de jefe de pandilla. Absolutamente, ¿no? Eso en un país en donde se han registrado miles de agresiones contra periodistas, 163 periodistas asesinados desde el 2000, decenas con López Obrador. A mí me llama mucho la atención que esto es tan escandaloso que el New York Times dio ayer el paso extraordinario de publicar un extrañamiento público, de publicarlo, tras los dichos del presidente. Táctica preocupante e inaceptable, le llamó el New York Times. Yo insisto, son métodos autocráticos, amedrentamiento, acoso, Carlos, muy lamentable. No es propio de un régimen democrático. Pues por supuesto que no, es decir, me parece que si ves, por ejemplo, cómo plantea la nota hoy Associated Press, que seguramente el presidente López Obrador también descalificará, como ha descalificado, creo yo, ya a todos los medios del planeta. Quizás hace falta por ahí un periódico en Egipto, algún periódico paraguayo. Creo que Russia Today no tiene broncas. No, bueno, no, por supuesto que no. Granma de Cuba tampoco, ¿no? Ahí sí ya llegó el famoso loro de Moscú, no era el oro, sino el loro de Moscú que llegó hace unos días por allá a la Ciudad de México. La realidad es que la Associated Press dice hoy, el presidente de México defiende dar a conocer el número de teléfono de una periodista y dice no estar sujeto a la ley. Y eso es lo que está pasando en México. Tenemos un presidente que hoy dejó clarísimo que su autoridad, la autoridad presidencial, debe estar por encima de cualquier ley. Quien defienda eso no es un demócrata y no cree en la Constitución de nuestro país. Es así de claro, es transparente. Uh-huh. Oye, León, el otro día escribías tú, ya hace algunos meses escribías sobre esta periodista que le hizo esta entrevista pues tan cómoda al presidente López Obrador. Ella es... Porque empezó a generarse una confusión y tú has estudiado bien, entiendo la biografía de ella. Ella es pro-Putin, pero anti-invasión a Ucrania, pero sigue siendo pro-Putin, pero era de Russia Today y ya no es. ¿Cómo está el asunto con ella? Porque qué vergüenza de entrevista, ¿no?
Bueno, la entrevista es vergonzosa, como fue también vergonzosa la entrevista de Tucker Carlson a Vladimir Putin. No son entrevistas, son actos propagandísticos. Estos no son periodistas, son propagandistas, Carlos. Siempre la peor señal para un periodista, digamos, es que el político al que entrevistas comparta la entrevista, ¿no? Y eso hizo López Obrador, publicando en sus redes sociales, pues presumiendo la entrevista que le hizo esta mujer. No es una entrevista, es una propagandista. Lo fue por años de manera de verdad muy violenta la propagandista central del régimen de Putin, del Estado ruso en América Latina, en pues la estrategia más amplia de Russia Today, que tiene como fin establecido en sus principios básicos el promover los intereses del Estado ruso, es decir, de Vladimir Putin. Luego ella dice que se arrepintió cuando vio lo de la invasión. Mira, Carlos, que a cada quien le crea si quiere creerlo. Lo que yo tengo claro es que desde entonces ha seguido publicando y teniendo opiniones favorables al régimen de Vladimir Putin. La manera como habla del hoy difunto el líder opositor Alexei Navalny, creo que queda más claro que nada de qué tipo de persona estamos hablando. Pero este es ahora el periodismo que ensalza López Obrador. Es decir, antes era feliz con los reportajes sobre la corrupción de Peña Nieto, la violencia de Calderón, era feliz con lo que se decía en el New York Times, y ahora lo que le gustan son los dos moléculas, ¿no?, del mundo. Sí, es la regla del presidente López Obrador cuando el periodismo revisaba el actuar, digamos, de sus oponentes, era digno de reconocimiento e incluso de aplauso. Cuando ese mismo periodismo, esos mismos periodistas hacen su labor y se fijan en lo que hace él, su círculo más cercano, su gobierno, esos periodistas merecen oprobio y descalificación y ahora exhibición de sus datos personales y demás. Carlos, esto tú lo has vivido durante años directamente con el presidente López Obrador. Es brutal e inaceptable. Y ahora lo es para una corresponsal del periódico más importante del planeta. Por cierto, una ciudadana extranjera que vive en México, particularmente indignante que ocurra contigo, por supuesto, pero con Natalie Kitroev es increíble. Muchísimas gracias, León Krause. Qué gusto saludarte. Gracias a ti por llamarme. Un abrazo. Hasta luego. Y hoy ese inmenso poder que tiene es usado en contra de una mujer, en contra de una periodista, a la que el presidente le quiere embestir con toda la fuerza del Estado mexicano que representa, sin ningún pudor. Porque el presidente tiene derecho a la réplica periodística, lo que no tiene derecho es a la amenaza, a la venganza. Y ese es su modus operandi. Su modus operandi. Sí, saco el teléfono de la periodista y lo volvería a sacar. ¿Y qué? Sí, saco la dirección de tu casa y te mando a mis reporteros afines a que se pongan afuera de tu casa a grabarte a ti y a grabarte a tus hijos porque te atreviste a cuestionar. Eso es lo que hemos estado viendo en López Obrador. Arely, me lo decías. Fuera de sí, descolocadísimo, ¿no? O sea, fuera de sí. Y además seguro de que él hizo lo correcto mostrando el teléfono de la periodista, porque lo dañaron a él, o sea, al final él fue la víctima. No.